Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Carlos Alberto, Juliet y Marian, con gran respeto y conciencia ambiental, por el planeta y la humanidad, en nuestro oxígeno. Hoy estamos en la Cumbre de Sostenibilidad, en el Valle del Cauca, en el Centro de Convenciones Valle del Pacífico, con invitados muy especiales que nos han hablado de cómo practicar acciones desde las diferentes disciplinas para cuidar este planeta. Estamos previos a la COP16 que se celebrará también en este mismo lugar, en esta misma ciudad de Cali. Nos acompaña una invitada muy especial. Es la señora Vanessa, es la directora del Centro Global de Economía para WRI, que es el World Resource Institute. Por lo tanto, bienvenida a nuestro Oxígeno, gracias por compartir con nosotros hoy, por su conferencia, que la escuchamos de principio a fin, en la cual pues habló cosas muy interesantes que queremos que usted comparta con nuestros queridos y amables oyentes. Antes, pues quiero contarle a los oyentes que ella es economista ambiental, con 25 años de experiencia en el diseño e implementación de herramientas y políticas en la intersección entre medio ambiente y el desarrollo social, incluyente y equitativo. Durante su carrera profesional, Vanessa ha trabajado para el gobierno, la academia y la sociedad civil. Es mexicana, bienvenida a Colombia. Muchas gracias, yo amo Colombia y los colombianos, las colombianas y los colombianos también. Maravilloso, pues bienvenida. Sabemos que usted ha dedicado su vida a las políticas públicas, ha estado también en la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, ha desempeñado diferentes cargos importantísimos en nuestro querido hermano país mexicano, que tiene problemas serios ambientales, porque, por ejemplo, nos dábamos cuenta hace algunos meses que si no llovía todo lo que surte el agua para Ciudad de México, en el mes de junio de este año, que afortunadamente ya pasó y parece que no se quedaron sin agua, Ciudad de México estaba próximo a quedarse sin agua, así como Ciudad del Cabo en algún momento estuvo también cerca a cero agua. Por lo tanto, yo creo que hay muchos problemas ambientales, son una realidad, pero también son problemas económicos que son una realidad y que personas como usted pues nos están dando luces a nivel internacional, y en esta conferencia en la cual ha estado la gobernadora, han estado diferentes sectores de diferentes partes del país, pues realmente nos sentimos muy acogidos con el tema que usted nos ha compartido, y hoy queremos que por su generosidad lo comparta con los oyentes de nuestro Oxígeno. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Es un tema fundamental el agua. Yo creo que durante mucho tiempo le hemos dado mucho énfasis al cambio climático y no debemos de dejar de hacerlo, pero le hemos dado menos importancia a los bosques y a la biodiversidad, ¿no? ¿Por qué le hemos dado bola, digamos, al cambio climático? Porque ya empezó a afectar a las personas, ¿no? Y empezó a afectar a las personas ya hace bastante tiempo, pero ahora está afectando a las personas en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, ¿no? Con las inundaciones, las sequías, los eventos climáticos extremos, etcétera, etcétera. Y ahora la pérdida del capital natural, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de los ecosistemas naturales ya están empezando, la gente lo está empezando a sentir en carne propia, ¿no? Y uno de esos ejemplos claves, como acabas de mencionar, es el agua, ¿no? Yo creo que pocas gentes saben que el agua no viene de la tubería. Piensan que el agua es pues un servicio de gobierno que tiene que llegar pero el agua no, el agua se genera en los bosques, ¿no? Los bosques son los que están infiltrando el agua a los mantos freáticos, ¿no? Y gracias a los bosques es que podemos tener agua en las ciudades, ¿no? Y poca gente hace esa conexión, entonces es una conexión muy natural entre nuestra vida diaria y los ecosistemas naturales, ¿no? Y la naturaleza en general, ¿no? Yo en lo particular me quedé sin agua una semana en México, en la Ciudad de México, y la verdad es que a pesar de yo haber estado involucrada en estos temas ambientales, no
no había vivido tan de cerca una necesidad tan básica que no es satisfecha, ¿no? Ya deja tú el bañarte o no bañarte en una semana, ¿no? No puedes preparar tus alimentos, ¿no? Es una necesidad de primera mano, ¿no? Entonces yo creo que es un momento todavía oportuno para tomar el agua como ejemplo de la importancia de conservar los ecosistemas y la importancia de que los ecosistemas se conserven para poder cubrir las necesidades básicas de la población, tanto para el bienestar de las personas, pero para la economía en su conjunto, ¿no? Sin agua no hay negocios, ¿no? O sea, hablemoslo con cualquier empresa, sus dos insumos esenciales es agua y energía. Esos son sus dos insumos esenciales. Ya todo lo demás, lo que produzcan, lo que hagan, son temas secundarios, ¿no? México pues es un país bastante poblado, como 130, 140, y algunas estadísticas dicen que hasta más por toda la migración que está llegando a México. ¿Y habrá agua para tanta gente? O sea, realmente me di cuenta, estuve el año pasado, en 2023, en Guadalajara, y allí conocí una persona que vendía camiones cisterna de tanques de agua a los edificios. O sea, hay muchos edificios que se abastecen de agua de carrotanques, y hace mucho rato. En Ciudad de México, en el edificio donde me quedé, el señor me dijo: Carlos Alberto, me quedé en la casa del científico Luis Orlando Castro Cabrera, es un científico colombiano que lleva más de 30 años en México trabajando temas también ambientales, agroecología y abonos orgánicos, y él me decía: mira, el agua del edificio toda es comprada siempre a carrotanques, nos la traen aquí. Entonces yo dije: caramba, el problema está serio en México, en Latinoamérica tenemos también serios problemas ambientales, pero esto ya escucha uno también, por ejemplo, en África, en Europa, las temperaturas, los problemas con gas, petróleo, etcétera. Yo creo que tenemos que prestarle mucha atención, como usted lo decía, lo básico está prácticamente afectándose de una manera muy dramática. Bueno, sí es trágico, ¿no? Es realmente trágico. Tenemos en México una situación muy especial en la cual el norte del país, que es la zona más poblada, digamos, es una zona de desiertos, ¿no? Entonces, el agua escasea en el norte y ahora con la sequía pues todavía peor, ¿no? El agua donde la tenemos es en el sur y en el sureste, en donde están nuestros ecosistemas, ¿no? Ahí es donde está el agua. Entonces, el tema es, bueno, priorizar. Lo primero que tenemos que priorizar es el ciclo hidrológico, el ciclo ecológico, el ciclo del agua, ¿no? Porque si no priorizamos eso, no habrá ecosistemas, y si no habrá ecosistemas, no habrá agua. Entonces, antes decíamos, bueno, ¿cuáles son la prioridad en cuanto al consumo del agua? ¿No? Decíamos, bueno, pues la gente debe estar primero, seguro, sin duda, ¿no? Después que viene la industria o el sector agrícola, ¿no? Y después ya todo lo demás, ¿no? El medio ambiente tiene que ser el primero, porque si no hay medio ambiente no hay agua. Entonces necesitamos tener agua para el ambiente, entonces no alterar ese ciclo ecológico del agua, es decir, ya no se pueden construir más presas, ¿no? Ya no podemos seguir construyendo más presas porque ese ciclo del agua se trastorna. Entonces necesitamos restaurar los ecosistemas como medida fundamental para garantizar el agua. Entonces eso es lo principal. Lo segundo, tenemos que darle prioridad al consumo humano, ¿no? En México el 80% del agua se usa en el sector agropecuario. Entonces, no quiere decir que no tengamos suficiente agua para las personas. El 5% es el consumo humano, el 10% es el consumo industrial y el otro 5% son consumos varios. Pero entonces, no quiere decir que no tengamos suficiente agua, ¿sabes? Es decir, ¿dónde está el agua y cómo la usamos, ¿no? Entonces, por un lado hay que restaurar masivamente, por otro lado captar el agua, o sea, somos un país, por ejemplo, en la Ciudad de México llueve y llueve muchísimo, esta es una temporada de lluvia y no hemos sido capaces de hacer esquemas y sistemas de captación de agua efectivos, no se capta el agua en la Ciudad de México, entonces el decir, bueno, toda la restauración, vivimos en una cuenca, por eso se llama la cuenca del Valle de México, es una cuenca, pero claro, nos hemos terminado todos nuestros bosques aledaños, ¿no? Y hemos completamente puesto cemento, ¿no? O sea, todos los ríos. Y esta destrucción viene desde mucho más atrás, época de los aztecas, los mayas, para construir las pirámides. Se dice que quemaban mucho para esa caliza, quemaban mucho bosque. Incluso algunas civilizaciones de estas fueron
afectadas con pestes o pandemias y tuvieron que abandonarlas, por eso las encontraron prácticamente vacías. Claro, lo que pasa es que eso son malas prácticas que a lo mejor se han replicado, pero claro, eran prácticas a una escala muy pequeña, ¿no? Ahora lo que hemos hecho con la cuenca es un desastre, ¿no? O sea, le hemos tirado cemento encima y nos hemos acabado la parte, pues tú sabes, ¿no? O sea, ahí estaba Tenochtitlan, pues que estábamos sobre el agua, era el Venecia, pero el Venecia a una escala tremenda, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos y volvemos a pensar en la Ciudad de México como una cuenca, ¿no? Y entonces esa definición geográfica de cuenca nos ayuda mucho, porque es entender que la cuenca cuenta con las partes altas que necesitan ser restauradas, necesitan ser reforestadas, y restauradas me refiero a que hay que hacer reforestación con especies nativas, con especies que deben de ser, etcétera, etcétera. En muchos casos necesitamos quitar algunos asentamientos, ¿no? Va a haber intercambios que hay que hacer. La ciudad de Nueva York se dio cuenta que no le estaba llegando suficiente agua, pero además que estaba gastando miles de millones de dólares en el tratamiento de agua potable, y se invirtió en un proyecto pero transformador con una inversión tremenda, de decir, vamos nosotros al agua que vamos a consumir en la ciudad de Nueva York, tiene que venir de la cuenca, y la filtración y el tratamiento de agua tiene que venir de la cuenca. Entonces ahora ya no gastan en plantas de tratamiento, tenían 3 megaplantas de tratamiento, las cerraron porque restauraron toda la cuenca, y entonces el agua que llega de Nueva York y la que coges en tu baño se puede tomar, y se puede tomar porque viene directamente, y claro, todos los tubos y todo lo demás son naturales, pero si digamos, la escala de la Ciudad de México es una escala tremendamente más grande que la Ciudad de Nueva York, pero bueno, es un ejemplo que se puede tomar, ¿no? Si la Ciudad de Nueva York logró tener agua suficiente para sus habitantes y de suficiente calidad, a través de un proyecto masivo de restauración de la cuenca, podríamos hacer algo similar en la Ciudad de México si existe la suficiente voluntad política, ¿no? Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Todos debemos formularnos esta pregunta: ¿de dónde viene el agua que llega al grifo de mi casa? ¿De qué cuenca? ¿Y qué estoy haciendo? ¿De qué forma contribuyo para protegerla, para conservarla, para que el agua no se agote? Porque cuando hay deforestación, cuando hay incendios forestales, pues el agua se profundiza, desaparece de la superficie, y ahí es cuando se deshidratan las montañas, se deshidratan los ríos y llega la sed. Exactamente, ¿no? La salud de la cuenca en la que vivimos es fundamental, y el pensar que nosotros tenemos un papel que jugar, ¿no? O sea, tenemos un papel que jugar en reducir nuestro consumo de agua, sin duda, en hacerlo mucho más eficiente, pero sobre todo en tener una voz política. Ahí es donde podemos tener el principal valor, el fijarnos en las propuestas ambientales de nuestros políticos, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas ambientales? Sí, o sea, yo me acuerdo ahora recién en las elecciones, ¿no? Yo veía de repente un cartel político, decía, nosotros te prometemos llevar pipas de agua a tu casa. Yo decía, o sea, ¿quiénes van a votar con los que le van a llevar pipas de agua? Y por otra parte decías, bueno, nosotros nos comprometemos en restaurar las fuentes naturales de agua. Ok, o sea, yo voy por esos, ¿no? No voy por los que me van a llevar pipas de agua a mi casa, ¿no? Quién sabe dónde las van a sacar y quién sabe cuánto me va a costar, ¿no? Entonces tenemos que empezar a concientizarnos y empezar a entender que el agua no viene de los tubos, ¿no? O sea, el agua viene de las montañas, ¿no? Y lo que hago yo para conservar las montañas va a garantizar que yo tenga agua en el futuro, ¿no? Bueno, hablemos un poquitico de Vanessa, Juliet, que me acompaña aquí. ¿En qué ciudad nació Vanessa y en qué momento se conecta con estos temas para amar esto de entregarle a la comunidad hoy en día, como lo hace usted, sobre la importancia ecológica en la economía, en la sociedad, de nuestros recursos básicos? ¿Y en qué momento hay ese clic para decir, yo me voy a dedicar a esto? Hoy usted tuvo un escenario repleto, lleno de gente, todos estábamos muy atentos en esta entrevista, en este panel, y de verdad que la felicito. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay una expresión en Japón que se llama el Ikigai, y el Ikigai es básicamente encontrar el vínculo entre lo que te apasiona, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, ¿no?
Entonces he tenido la grandísima ventaja de poder encontrar mi Ikigai, ¿no? Desde muy pequeña. La gran ventaja es haber nacido en México, ¿no? Si en México arrugas un papel, eso es México, ¿no? Tiene una orografía impresionante, muy similar a la de Colombia. Tienes todos los ecosistemas, salvo la tundra, todo lo demás tienes. Tienes arrecifes, tienes desierto, tienes matorral, tienes selva seca, tienes selva media, tienes bosques templados, tienes bosques caducifolios, o sea, todos los ecosistemas están presentes en México. Y tuve la ventaja de que mi papá cada viernes saliendo del trabajo nos agarraba a todos lo que estuviéramos haciendo y nos metía al coche y nos decía, ahí nos vamos. Entonces tuve la gran ventaja sobre todo de conocer el sureste mexicano desde muy pequeña. Una biodiversidad increíble, unos paisajes impresionantes. Y lo que más me conmovía era decir, bueno, con esta riqueza, ¿cómo está la gente en esta pobreza, ¿no? O sea, ellos ya me están dando el valor de poder venir a visitar su entorno, poder venir a visitar su tierra, poder beneficiarme de estas maravillosas, de esta paz, de todos los beneficios que nos genera la naturaleza y yo verlos en un estado de pobreza impresionante. Entonces, desde esos momentos en que yo tuve oportunidad de convivir con comunidades indígenas en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, y darme cuenta de esa riqueza y esa pobreza que me causaban un desasosiego interno, dije yo me tengo que dedicar a eso. Y la mejor manera, o la manera en que yo pensaba es a través de la economía, porque yo decía, la conservación sin recursos es conversación. Entonces, necesitamos meterle recursos a la conservación, ¿no? Y ahora tenemos un momento diferente, un momento en el que las empresas se preocupan, están viendo, algunas de forma genuina, lo decían por allá, ¿no? Algunas con liderazgos internos, algunas realmente solo por conveniencia, pero cualquiera que sea la motivación, estamos viendo ya un elevado interés en el tema, ¿no? Entonces hay que aprovechar el momento y hay que hacer y invertir en las soluciones que tengan un impacto, ganar. Y nosotros en WRI hablamos siempre de ese ganar como personas primero, personas, naturaleza y economía, pero personas van primero, ¿no? Entonces las personas, la naturaleza y la economía. Doctora Vanessa, pues definitivamente se le escucha a usted esa pasión con la que habla, ese gran conocimiento que usted tiene, nos lo ha transmitido en parte el día de hoy, es de admirar. Para nosotros es un honor tenerla en nuestro país y conocer de su experiencia, de su ardua labor. Por otro lado, pues que estamos en la cumbre de la biodiversidad, quisiera preguntarle, usted como economista ambiental con más de 25 años de experiencia, ¿cómo se puede medir, por ejemplo, el valor económico de la biodiversidad y qué oportunidades económicas se pueden derivar de la conservación y uso sostenible precisamente de la biodiversidad? Bueno, pues la primera pregunta es, digamos, compleja en términos académicos, pero relativamente fácil, ¿no? Desde el 1997 tenemos un estudio seminal de Constanza y colaboradores en donde hacen un listado de todos los ecosistemas a nivel mundial y los diferentes valores, ¿no? Y cómo podrían monetizarse, ¿no? Entonces son valores de uso, valores de no uso y valores de legado, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale para mí que el oso polar siga existiendo para que lo vean mis nietos, digamos? Ese es como el valor de legado. El valor de no uso es cuánto vale la biodiversidad para que yo vaya y la vea y vaya y haga un avistamiento de ballenas y el valor de uso es el valor, digamos, de lo que obtengo de tomarme un azaí, ¿no? Esos son como los diferentes tipos de valores, ¿no? Entonces hablaban de un monto, pues ahora sí que enorme, ¿no? Tremendo en ese tipo de valores. Yo creo que la gran pregunta no es solo ese valor, ¿no? El valor la gran pregunta es de ese valor, ¿qué se puede incorporar en los flujos financieros, ¿no? Y de ese gran valor, pues a lo mejor un 5% de ese valor está metido en los flujos financieros. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo metemos ese valor en los flujos financieros sin caer en un tema como de estamos monetizando la naturaleza o la estamos desvalorizando por hacerlo así? No, la naturaleza tiene un valor moral por sí misma. Sin embargo, si no la metemos en los flujos financieros, va a estar complicado que tenga ese sustento, ¿no? Entonces hablaba yo en la entrevista que el WEF ha dicho que de nuestra actividad económica, la mitad de nuestra actividad económica a nivel mundial, es decir, 50% del PIB,
depende de la salud de los ecosistemas y de la salud de la naturaleza. Es enorme. Por eso ya las compañías empiezan a parar a oreja, ¿no? Y a decir, y a tomar conciencia, ¿no? Y entonces la gran pregunta es cómo logramos que algunas externalidades que van más allá de el agua, digamos, son extraterritoriales como el agua, ¿no? Pero el agua dices, bueno, extraterritoriales, ok, es Maicuenca, está más o menos ahí, ¿no? Pero el carbono, que es una externalidad que todo el mundo recibe, o la biodiversidad, que es una cantidad de información genética y de diversidad de semillas para los alimentos y demás, que puedan lograrse meter en los flujos de financiamiento, ¿no? Ahí es donde está el gran reto. Usted ha trabajado en el diseño de instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad y también el análisis de trayectorias nacionales de descarbonización. Hoy en día, como usted lo decía, las empresas están interesadas en unirse, en sumarse para descarbonizar, porque aún es imposible dejar de carbonizar, de producir carbono. Pero necesitamos selva, necesitamos el Amazonas que regula el clima, necesitamos los océanos que nos producen oxígeno, más del 50%. Entonces yo creo que necesitamos también mucha educación ambiental y estos programas de diseños de cómo beneficiar la biodiversidad, que no solamente nos fijemos en los indicadores económicos, en los proyectos, sino que también estén los indicadores ecológicos. Sí, ciertamente, digamos, por los últimos casi 50 años, la medida de progreso de un país ha sido el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto. Y el gran tema con el PIB es que, por un lado, solamente está midiendo la cantidad de producción, no la calidad de la producción, es decir, no mide o también enmascara la equidad en cuanto a cómo está distribuida esa riqueza, y por otra parte no incluye estas externalidades ni negativas de cuánto nos cuesta depredar ese capital natural y cómo se puede ver en las cuentas nacionales y cuánto nos beneficia tener ese capital natural. Entonces tenemos que ir caminando hacia un PIB verde, o sea, un PIB que incluya las externalidades negativas, pero también las positivas, ¿no? Y necesitamos también medidas complementarias a ese PIB que hablen de equidad y cómo se están distribuyendo los recursos a nivel de país, ¿no? Yo, digamos, cuando estudié economía, por excelencia, abundaban la idea de los instrumentos económicos, ¿no? Como una manera de poder internalizar esas externalidades, que es la base de la economía ambiental, ¿no? Pero conforme he ido avanzando en mi carrera me doy cuenta que de esos instrumentos regulatorios, de estos instrumentos económicos, están los instrumentos regulatorios también. O sea, el gobierno puede entrar a regular para generar un mercado, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Noruega, y no quiero decir que los autos eléctricos sean la solución de nuestros problemas, pero es un ejemplo muy bonito de política pública, porque justo el gobierno noruego, sin gastar un centavo, logró transitar completamente su flota vehicular a una flota vehicular completamente eléctrica. Entonces lo que hizo fue, primeramente decir, a ver, entonces primero voy a poner un subsidio para los vehículos eléctricos. Entonces sí, invierto de forma, primeramente, pero después lo que hago es poner una regulación y decir, a partir del año 2025 ya no puedes circular en la calle sin un vehículo eléctrico. Y entonces aparejó eso con un impuesto. Entonces ya la gente había tenido la oportunidad de comprar un auto, ya tenía la regulación y ahora puso el impuesto y recuperó su dinero, ¿no? Entonces al final quedó perfecto, ¿no? Pero usó todos los instrumentos, usó instrumentos económicos, instrumentos financieros e instrumentos regulatorios, todos juntos al mismo tiempo y con una idea muy clara de lo que iba a hacer. Entonces, esta idea también que le cuesta mucho a los gobiernos, no, es que simplemente tienen que conocer y entender y juntar cómo, y por último están los instrumentos de persuasión moral, que son los sermones, ¿no? O sea, entonces está las zanahorias, los palos y los sermones, por decirlo así, ¿no? Con todo eso cuenta el gobierno para poder hacer transformaciones en su sociedad. Entonces la idea es cómo usarlos de forma inteligente para los fines que nosotros buscamos, ¿no? Hay muchos ejemplos a nivel internacional, regálenos otro. Bueno, yo creo que el otro gran ejemplo que tenemos y que no podemos perder de vista es el caso de China, ¿no? O sea, China se nos adelantó y nos arrebasó por la derecha en millones de cosas. Ahora es el principal productor de energía renovable del mundo.
Pero no solo eso, o sea, no solo produce y vende energía renovable, es el principal productor de todos los componentes de las energías renovables. Es decir, el tornillo de la torre de eólica lo produce China. Entonces decimos, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué nuestros países, México, que tiene una gran industria automotriz, seguramente podría haber transitado y podría haberse puesto a hacer paneles solares o haberse puesto a hacer los tornillos de las torres eólicas o haberse puesto a hacer, pero es un poco la parte como decir, bueno, necesitamos ser visionarios con esas nuevas industrias latentes, ¿no? Ahora China está posicionadísimo. Produce baterías eléctricas, principal productor de baterías eléctricas, principal productor de paneles solares, principal productor de todos los de todos los insumos de las torres eólicas, principal productor de baterías eléctricas, principal reciclador de baterías eléctricas. Es decir, los coches eléctricos, que este coche eléctrico de acá va a mandar su batería a China a reciclar. Entonces, sí tenemos que ir un paso más adelante para entender esas nuevas industrias y esos sectores latentes y poderlos incorporar a nuestra economía. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con Vanessa para despedirnos, porque ella también se ha desempeñado como coordinadora del programa de investigación sobre desarrollo sustentable de la Universidad Iberoamericana, liderando investigación pionera en pobreza medioambiental y cambio climático.